Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y que a estas alturas no estéis muy agotados ya después de tanto ejercicio, porque si no mi ponencia de hoy quizás os fría el cerebro. Así que, en ese sentido, mi misión de hoy es hablaros un poco de la revolución que está en ciernes, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Y mi misión de hoy venía pensando qué es lo que quería exponeros, qué es lo que quería contaros, ¿no? Porque al final este es un foro donde no me estoy enfrentando a expertos, donde lo que puedo decir o no decir está más o menos acotado por mi expertise. Entonces, he tratado de pensar un discurso que tenga sentido de cara a que vosotros os llevéis algo útil a casa, ¿no? Y mi objetivo ha sido, o sea, lo que he pensado que mejor os puedo transmitir son una serie de ideas que sean suficientes, aunque no necesarias, en un sentido de que os permitan llevaros a casa una serie de certezas acerca de toda esta revolución de la inteligencia artificial y sobre todo esta lluvia de ideas y de hype que se está produciendo en los últimos tiempos. Entonces, lo primero de todo voy a presentarme para que sepáis quién soy, porque un poco os voy a hablar de este tema. Yo soy científico de datos. Yo me dedico a la investigación de inteligencia artificial aplicada al producto digital. Trabajo en grandes compañías donde a lo que me dedico es a definir, en parte, la estrategia de la compañía dentro del mundo de la inteligencia artificial y lo que también trabajo a nivel de algoritmos, es decir, yo soy una persona profundamente técnica. Entonces, eso también me permite haberme bajado a esos infiernos técnicos donde se trabaja a nivel de redes neuronales, de algoritmos, lo que me permite es daros una visión donde os voy a intentar elevar desde esos fondos hacia arriba, intentar cruzarlo con conceptos económicos y que eso me permita pues, que os llevéis a casa una pequeña conceptualización y unas pequeñas ideas y directrices de cómo creo que la humanidad y cómo creo que las compañías van a tener que dirigir sus ideas. Bueno, tenéis por aquí mi LinkedIn, los que me queréis contactar. También he hecho un podcast con Víctor, así que lo tenéis en Internet y expandimos mucho mejor algunos de los conceptos, siempre en clave un poco filosófica. Y bueno, yo quería haceros un análisis, pues que sería un tránsito a través de una serie de argumentos que, como os digo, están lo más sintetizados posible al ser un tema tan complejo como es la inteligencia artificial. Y empezamos por un análisis en clave tecnológica, que es, venimos de un mundo donde desde la revolución digital, desde la aparición del Internet, ya venimos hablando de algoritmos. Entonces, hay una pregunta que resuena todo el rato, o al menos a mí me resuena, que es ¿qué ha cambiado? Y es la pregunta que es un poco el hilo conductor de toda la conversación que vamos a tener. Y digo conversación porque luego tendremos una ronda de preguntas. ¿Qué diferencia hay entre los algoritmos que hay clásicamente implementados, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los algoritmos que ya conocemos y que vienen sirviéndose a través del software y la inteligencia artificial? La diferencia es que los algoritmos de inteligencia artificial, dentro de las taxonomías de la inteligencia artificial, hablamos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning y luego la inteligencia artificial generativa, todo ello concéntrico. La diferencia está en que la inteligencia artificial es capaz de aprender de los datos, mientras que un algoritmo, como por ejemplo los flujos lógicos, ¿no? If, else, ni aprenden ni generalizan, mientras que, por ejemplo, un árbol de decisión, según qué implementación del árbol de decisión, sí que estaríamos hablando de un algoritmo que aprende, pero si no es un árbol de una cierta característica, no generaliza. Y, por ejemplo, un algoritmo que sea capaz de aprender, pero también de generalizar, será aquel que sea capaz de obtener resultados que nunca ha observado a partir de sus datos de entrenamiento, ¿no? Tenemos de ejemplo de algoritmo que aprende y generaliza la regresión lineal. No sé si habéis trabajado alguna vez con datos, pero una regresión lineal es un modelo lineal muy simple que nos permite predecir una tendencia, un comportamiento de unos datos y además obtener predicciones de cuál serían los valores intermedios entre los diferentes puntos. Entonces, ¿esto por qué os lo cuento? Porque es muy importante que entendáis que lo que ha cambiado con los algoritmos es que hemos encontrado, y esto os lo digo como experto en el tema, hemos encontrado la manera de conseguir de manera sistemática que los algoritmos aprendan y que los algoritmos modelen información. Entonces, a través de esta fórmula que he simplificado muchísimo, lo sé para los expertos, he simplificado muchísimo, que es aprendizaje más generalización, nos acerca a la inteligencia general, que es a lo que se aspira a través de la inteligencia artificial. Hay unas leyes que emanan de una serie de papers, que es un ejemplo de ese paper, es esa gráfica que vemos ahí, que se habla de las leyes de escalado, que es, ¿estamos en la senda correcta? ¿Estamos ya en el punto donde la tecnología que disponemos
nos permite acercarnos a ese sueño de la inteligencia artificial general. Y hay gente que dice que evidentemente no estamos todavía en el punto de que la inteligencia artificial general se vaya a nacer inmediatamente porque faltan todavía técnicas metodológicas por descubrir, pero sí que todo apunta a que estamos ya en una tendencia donde lo único que nos separa de tener inteligencias artificiales generales transformadoras completas son los datos y la capacidad computacional. Es decir, estamos solo separados de ese futuro que tanto hablamos, muchas veces por los datos, no solo en volumen, sino también en calidad, y de la computación, una computación eficiente. Entonces, con esa receta, ahora os voy a presentar cuáles son los 4 principales bloques, ya digo que muy sintetizados, los 4 principales bloques que consta la inteligencia artificial. Por un lado tenemos la determinación del algoritmo, es decir, tenemos que tener grupos de investigación que determinen cuál es el algoritmo adecuado para procesar un dato. La recolección de los datos. Ahora mismo se están sacando de Internet, se están sacando a través de técnicas como el crawling, como, digamos, grandes fuentes de información. Tenemos los recursos de entrenamiento que necesitamos, los data centers con los que se entrenan estos algoritmos. Y por último, los recursos de inferencia. Estas 4 piezas constituyen lo que se necesita para construir inteligencia artificial. Aquí, estas palabras técnicas que os pongo aquí, los que estéis en el mundillo, pues las reconoceréis, ¿no? Hablamos de recursos de inferencia como los servicios cloud, la capacidad de apificar las aplicaciones, recursos de entrenamiento, los grandes data centers, la recolección de datos a través de etiquetados, crawling, como os decía, y la determinación de algoritmos, pues ahí os he puesto una serie de ejemplos de redes neuronales conocidas. Y por otro lado, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo? ¿Qué ha pasado para que de repente haya esta explosión? Pues ha ocurrido algo, que es, de repente, en los últimos 10 años, han aparecido una serie de tendencias que se han sincronizado todas para dar nacimiento a esta nueva ola, que es la relativa madurez de los algoritmos. Los algoritmos todavía no son 100% maduros, pero sí que estamos, como os decía al principio, en esa tendencia donde lo que nos separa ya parece ser que no es tanto un problema de dar con la tecla de la inteligencia, sino la calidad de los datos. Por otro lado, ya empezamos a tener esos datos, empezamos a acercarnos a la calidad suficiente. Eso es lo que ha hecho que aparecieran estas nuevas tecnologías tan rápidamente desde el, bueno, ChatGPT es lo que todos conocéis, pero esto ya viene de mucho antes de ese tiempo y estos algoritmos empiezan a aparecer desde hace aproximadamente desde 2017 con la aparición de la arquitectura Transformers, que quizás alguien conoce. El aumento de la capacidad de almacenamiento y el abaratamiento. Esto es muy importante. El abaratamiento de la tecnología es esencial para democratizarla y disponibilizarla. Por otro lado, y en paralelo, a través de leyes como la famosa ley de Moore, que dice que el tamaño y coste de los transistores se reduce cada 18 meses, tenemos también las mejoras en computación. Y luego tenemos una democratización de las tecnologías de la información a través de, por ejemplo, tecnologías como las telecomunicaciones, ¿no? El 4G, el 5G, que hace que tengamos un acceso directo a esas redes mucho más rápido. Y una cosa muy importante, y que a veces no se comenta, que es el interés mediático y financiero que ha hecho explotar completamente la inteligencia artificial en los últimos años, porque se está empezando a financiar de una manera que antes no se hacía. Entonces, aquí os pongo un gráfico, unas pequeñas conexiones de las cajas que os he explicado al principio, que es ¿cuáles son las recetas para construir inteligencia artificial? Esos 4 bloques. El entrenamiento, conseguir datos, conseguir buenos algoritmos y ser capaz de servirlos. Y además todo esto conecta con los diferentes puntos que se han dado en los últimos 10 años. Fijaros que todos ellos apuntan a interés mediático y financiero, porque sin ese interés mediático y sin ese interés mediático que deriva muchas veces en que después los fondos de inversión quieran invertir en inteligencia artificial, como ha ocurrido con muchísimos venture capitals en los últimos 2 años, que ha habido una explosión de recursos para construir algoritmos, se conectan todos con la capacidad que tenemos para investigar, conseguir talento, conseguir recursos para entrenar, data centers, etc. Y esto, evidentemente, lo están haciendo las grandes compañías. Entonces, con esto os quiero decir, ya estamos en el punto donde sabemos cómo hacer inteligencia. Entonces, en segundo lugar, este es un primer análisis muy simple, muy sintético de cómo funciona esta tecnología, pero espero que os convenza, ¿no? Entonces, ahora vamos al segundo punto, que es cómo esto va a transformar la economía. Y os voy a dar una serie de argumentos. La inteligencia artificial lleva con nosotros mucho más tiempo del que muchos creen. Es decir, yo he trabajado personalmente desarrollando algoritmos, por ejemplo, en el mundo del trading. Time Series Forecasting está en todas partes, está dentro de las compañías haciendo procesos súper importantes de predicción de todo tipo de variables temporales, modelos de pricing, risk scoring, que es para, yo qué sé, riesgo de crédito, por ejemplo, riesgo reputacional, modelos subrogados, modelos físicos,
modelos relacionados con el mundo del marketing, prospección, churn. Todos estos algoritmos, no sé dónde leía, hace un tiempo, me parece que lo leía en X, que comentaban que el porcentaje que mueve de PIB estos algoritmos es masivo. O sea, la cantidad de valor que se está generando a través de estos algoritmos silenciosamente, y digo silenciosamente porque es mucho en relación a cómo se está tratando ahora mismo el tema de la inteligencia artificial generativa, muchas veces se menosprecia. Entonces, hay que ser conscientes de que esto ya existía, ¿no? Pero, sin embargo, ahora se está produciendo un fenómeno que es lo que quiero que entendáis. Aquí viene una de las kits de la cuestión, que es, por un lado, la unidad de inteligencia a nivel computacional está decreciendo. Perdonad las fórmulas, pero es que esto tiene que entenderse a través de unas pequeñas fórmulas, que son muy sencillas. Si el coste de la unidad de inteligencia decrece, porque la capacidad computacional requerida para que haya unas ciertas labores cognitivas dentro de una inteligencia artificial bajan, y por otro lado el coste computacional, es decir, el coste de la unidad de computación se reduce, el coste de la inteligencia, que al final es cruzar estas dos fórmulas, disminuye enormemente. Aquí tenemos una gráfica donde se muestra cuáles son los precios de ejecución por millón de tokens, que es como se suelen procesar, que al final no deja de ser un equivalente a sílabas, por ejemplo, dentro de los grandes modelos de lenguaje que todos utilizamos para que nos sirvan, ¿no? Esto lo que nos está dando es una indicación de que la inteligencia se está abaratando día a día. Esto está ocurriendo gracias, por ejemplo, bueno, para los más técnicos, técnicas como la cuantización, la destilación, la especialización de los modelos, que nos permite aligerar dar mejor resultado de inteligencia por la misma unidad computacional, mientras que a nivel de abaratamiento de la computación, lógicamente, una de las cosas que mejor lo está dirigiendo es la competencia, como es lógico, entre compañías, una competencia leal, tecnologías como los chiplets o computadores especializados. Entonces, quiero que os centréis ahora en esta gráfica, que me parece que es súper importante, que es, ahora mismo podríamos decir que hay una correlación entre las necesidades cognitivas de las tareas que aportan valor en una economía y las necesidades cognitivas y el valor que éstas aportan. Podríamos decir que una tarea que requiere más capacidad cognitiva, lógicamente porque al ser una tarea que tiene una mayor barrera de entrada a acceder a ella, suele ser una tarea que aporta más valor. Entonces, podríamos decir que esta línea que vemos aquí nos indica que a mayor inteligencia, mayor valor añadido de la tarea. Vale. Los modelos de inteligencia artificial tienen dos cosas. Uno es, tienen una línea que representaría la línea de abajo naranja, que representaría cuánto valor añadido aporta una tarea y qué inteligencia requiere. A medida que el coste de la inteligencia se reduce, las tareas que podrían venir, las tareas, digamos, labores, funcionalidades dentro de una economía, ¿no? Como pueda ser pues cualquier tipo de tarea que pueda ejercer un trabajador, vendrían dadas por estos data points, ¿vale? Si nosotros tenemos un modelo de inteligencia artificial cuyo coste de ejecución se está abaratando masivamente y la disponibilidad de esa inteligencia va mejorando, lo que nos viene a decir es que esta línea se va a ir moviendo hacia arriba, en dirección hacia esta otra, ¿no? ¿Esto qué nos está diciendo? Que va a haber una región aquí de tareas donde la inteligencia aplicada y el valor añadido es bajo, ¿no? Hablaríamos de unas tareas donde no se requieren unas grandes capacidades cognitivas para resolver un problema mecánico de, yo qué sé, rellenar una hoja de Excel de manera secuencial, hacer un tema mecánico. No requiere mucha... Aquí, en este área, estaríamos hablando, en esta región de la gráfica, estaríamos hablando de una región de comoditización de la inteligencia artificial. Un chat GPT que te hace pequeñas tareas, pero que tampoco tienen mucho valor añadido. Mientras que aquí estaríamos hablando de las grandes tareas, por ejemplo, cognitivas o de inteligencia, como puede ser investigar física fundamental, investigar las grandes preguntas de la humanidad, vendrían en esta región. Y habría una frontera de capacidad tecnológica. Todavía no estamos en el punto de que la inteligencia artificial sea capaz de resolverlo todo. Entonces, esta línea de aquí, a medida que los modelos se van abaratando, se va moviendo hacia aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que los puntos que aparecen por debajo de esta línea son las tareas que la inteligencia artificial ya puede resolver para los diferentes valores añadidos y para los diferentes costes. Entonces, ¿eso qué significa? Que puesto que hay un montón de tareas que se concentran sobre esta línea de tendencia, lo que va a ocurrir es que de la noche a la mañana, cuando la inteligencia artificial desarrolle inteligencia mucho más barata, de repente habrá una explosión que puede ocurrir dentro de muy pocos años, una explosión de tareas automatizadas que no va a venir avisada. Va a explotar y las capacidades de la inteligencia artificial van a empezar a materializarse en la economía de manera muy rápida.
Esto lo que nos está indicando, este pequeño análisis, nos está indicando que estamos en ciernes de una revolución que nos va a pillar a paso cambiado. No vamos a ser capaces de sobreponernos a lo que va a ocurrir. Entonces, esto para mí tiene una lectura clave, que es: ¿están justificadas, por ejemplo, las valoraciones existentes que hay en grandes compañías? Ahora mismo vemos que están volando muchas de las grandes compañías del Nasdaq, ¿no? Y están volando muchas veces más justificadas por ese hype. Entonces, yo lo que quiero deciros es, si analizamos esta gráfica que acabamos de ver, podemos ver que quizás sí que estén justificadas. Esa es una de los argumentos, ¿no? Aquí tenéis un gráfico interesante donde vemos la conexión que hay entre los diferentes proveedores de tecnología y las compañías, por ejemplo, que tienen sus alianzas. OpenAI tiene una alianza con Microsoft, Google, evidentemente, con Google Cloud Platform, etc. Y luego, aquí, como vemos, está justificado en las valoraciones, bueno, la razón por la que las valoraciones de empresas como NVIDIA, TSMC, ASML, que son los proveedores de hardware para todas estas compañías, pues seguirían este flujo de información. Y esto conecta con los 4 pilares de la inteligencia artificial que os he detallado, ¿no? Entonces, como veis, todo está más o menos encajado y todo pertenece a un ecosistema común. También es verdad que no todo van a ser buenas noticias, porque si no todo sería pues, una fiesta alcista masiva, pero tenemos que ser conscientes de que hay que ser muy cautelosos porque hay una serie de cosas que ahora mismo serían tremendamente riesgosas, como son los riesgos políticos, los riesgos regulatorios, obviamente, y los riesgos sociales. Y después, con estos argumentos sobre la mesa, me gustaría hacer, ya más en clave de preguntas, hablar del futuro y de algunos de los aspectos más filosóficos y humanísticos. He puesto en clave legal, ética, social. Bueno, son palabras que en el fondo quiero hablar de un poco de esa perspectiva humanística de la inteligencia artificial, que es, hay un problema central en la inteligencia artificial, puesto que ya parece que estamos sobre esta mina, ¿no? esta tendencia masiva de crecimiento de esta tecnología, que son una serie de retos técnicos de cómo vamos a conseguir que la inteligencia artificial esté alineada, tenga las capacidades suficientes para resolver los problemas de las personas. Y hay un problema central que se llama el problema del alineamiento, el problema del alignment, que consiste en transferir de todas las preferencias humanas, de todas las necesidades humanas, de todas las pequeñas decisiones que un ser humano tomaría en infinidad de situaciones, ¿cómo somos capaces de transferir todo ese conocimiento a una inteligencia artificial? Pues eso son preguntas que nos tenemos que hacer y donde hay grandes líneas de investigación. Por eso digo que son retos dentro del humanístico más técnicos, ¿no? Que serían pues, cómo alineamos las preferencias humanas, cómo conocemos nuestras propias preferencias, esto es un problema de la economía prácticamente, ¿no? Cómo identificamos nuestras propias preferencias. Escalabilidad de la supervisión. Se está trabajando mucho que están ya, por ejemplo, en OpenAI, evaluando la posibilidad de que las inteligencias artificiales, a través de este aumento de inteligencia simplemente dado por la potencia, por la escala y por los datos, exhiban inteligencia sobrehumana. ¿Cómo supervisamos una inteligencia sobrehumana? Eso es lo que se llama el Scalable Oversight. Es supervisión escalable de las capacidades de la inteligencia artificial. Este problema es esencial dentro del campo. Y luego, por otro lado, tenemos una serie de retos legales, sociales, que son la gobernanza y la responsabilidad. Esto es central porque aquí nos tenemos que hacer una serie de preguntas muy importantes, que es ¿quién se responsabiliza de las acciones de la IA? ¿La IA es sujeto de derecho? ¿La IA puede en algún instante convertirse en una entidad capaz de responsabilizarse de sus propias acciones? Eso es complicado de deducir. Todas esas preguntas son preguntas que tienen que ir resonando en la sociedad, tienen que ir llegándonos a todos porque en algún momento tendremos que tomar decisiones. Pero lo que está claro es que se están generando unas concentraciones de poder a través de esto que pueden ser peligrosas. ¿Qué tasa de error es aceptable? Esto es típico, por ejemplo, en la conducción autónoma. ¿Qué tasa de accidentes es razonable aceptar, ¿no? Aunque esté por debajo de un ser humano, muchas veces los seres humanos tienen una tasa de accidentes X, pues si una máquina tiene la mitad de X, ¿es aceptable? Esas preguntas son preguntas abiertas muy interesantes que nos tenemos que plantear, ¿no? Y que además no solo ocurren en la conducción autónoma, es que si nos ponemos a reflexionar, están en todo. Y luego, evidentemente, existe el gran pastel de la regulación, que es la regulación forma parte de un proceso de control y realmente de ayuda, o lo que se va a convertir es en un freno para el desarrollo. Y eso, además, ¿qué clase de relaciones internacionales va a producir? ¿Va a hacer que ciertas potencias se frenen y otras avancen y eso puede desequilibrar balanzas internacionales?
pues eso son también preguntas. Todo esto es en clave de preguntas porque, claro, las respuestas están en la sociedad civil y las respuestas tienen que estar en todos nosotros, ¿no? Y en las personas que nos gobiernan y en las personas que son líderes sociales del mundo en el que vivimos. Y luego, por supuesto, ¿hay riesgo existencial? Esto es una pregunta que mucha gente se hace de manera un poco peliculera muchas veces, ¿no? Pero es que es cierto. Quizás nosotros mismos somos uno de los mayores riesgos existenciales en amplificación con la inteligencia artificial. De alguna forma, esto es una especie de genio en una lámpara, porque si no le hacemos las preguntas correctas, las respuestas pueden no ser las que esperamos. Por otro lado, tenemos preguntas en clave económica muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo repartimos la riqueza generada por la inteligencia artificial? Podríamos hablar aquí de redistribución de la riqueza, pero claro, esto es un tema interesante. Si ya no hay una señal de mercado para los trabajadores, es decir, si la inteligencia artificial que es capital se convierte en la única fuerza productiva y el trabajador termina desplazado, ¿cómo redistribuimos la riqueza entre trabajadores? Tener en cuenta que ahora mismo trabajador es sinónimo de sujeto de derecho. Decíamos que la inteligencia artificial no es sujeto de derecho. ¿Cómo podemos atribuir meritocracia? ¿Es el fin de la meritocracia? Y luego, por supuesto, empezamos a plantearnos cosas como que si la inteligencia artificial puede llegar a resolver el cálculo económico mejor que lo hacen las fuerzas del mercado, ¿no? Eso, evidentemente, es un planteamiento muy complicado que está muy relacionado también con la capacidad que tiene la inteligencia artificial para conocernos a nosotros mismos. Para mí, personalmente, creo que la respuesta es no. No creo que lo pueda hacer, ni ninguna entidad lo pueda hacer mejor que un mercado, ¿no? Esto puede generar concentraciones de capital masivo, puede formarse agujeros negros de poder. Entonces, todo esto son cosas que son preguntas para mí súper importantes, que todos nos tenemos que hacer y que todos tenemos que ir reflexionando, porque además vais a ser conscientes de que nos vamos a tener que enfrentar a ellas muy pronto, y todas las personas, técnicas y no técnicas, porque esto es una revolución que va a estar dentro de nuestros teléfonos, dentro de nuestros empleos, dentro de nuestras relaciones personales, y tenemos que ser muy conscientes. Y luego, esto ya llevándolo ya al extremo más filosófico, ¿no? La naturaleza humana. ¿Qué pasa en un mundo donde la inteligencia artificial, como parece que puede llegar a ocurrir, nos reemplaza o la cantidad de trabajos que puede ejercer un ser humano queda muy reducido? ¿Qué tareas no podrán ser reemplazadas por la inteligencia artificial? Pues eso tenemos que planteárnoslo. Y luego, también muy importante, ¿cómo debemos educar a las nuevas generaciones? Las personas que están naciendo hoy, los niños que hoy tienen 1 año, 2 años y probablemente más, es muy fácil que no conozcan un mundo laboral ni remotamente parecido al que hay hoy. Entonces, esas son preguntas muy serias. Entonces, vamos a hablar, para cerrar, las certezas que tenemos. Y a la luz de la historia, sabemos que todas las herramientas que ha utilizado el ser humano tienen 2 caras. La cara donde se utilizan como una herramienta constructiva y la destructiva. Pero una cosa es garantizada. Y yo creo que esto es una cosa que os tenéis que llevar. Es garantizada. Ni todas las máquinas van a ser justas, ni todas las máquinas van a ser fiables, ni toda la inteligencia se va a utilizar para la paz. Porque nunca en la historia de la humanidad se ha hecho bien con todas las herramientas. Solo hay una cosa que puede garantizar que esto no acaba mal, que es la descentralización del poder. No hay otra función. Así que muchas gracias. Ahora sí no te pongo más tiempo ahí, ¿vale? Vale. Tenemos bastantes preguntas, así que vamos a empezar. Inteligencia artificial general. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que vamos a tardar en conseguirla y qué consecuencias tanto positivas como negativas va a tener para la sociedad? La inteligencia artificial general, primero hay un problema con la definición. Le está costando mucho que los expertos se pongan de acuerdo en lo que es. Hay una página web que se llama Metaculus, donde la gente vota con unos incentivos cuando creen que ocurrirán cosas. Y además es una comunidad muy interesante porque la gente que vota, vota con un criterio. Y en Metaculus, ahora mismo no sé dónde está, básicamente lo que hacen es coger la distribución de los votos en el tiempo y ven dónde está centrada la distribución de probabilidad del año, ¿no? Y en Metaculus dicen que puede estar, bueno, esto hay que agarrarse, pero puede estar en la década de los 30. Entonces, claro, decir que la inteligencia artificial general puede estar en el año de los 30 es decir que en los años 30, en el entorno de los años 30, puede haber inteligencias artificiales a nivel humano. Claro, eso es muy serio. ¿Cuáles son los efectos? Me has preguntado por Las consecuencias, impactos negativos y positivos.
Las consecuencias son, pues todo lo que... Las consecuencias son que nos vamos a ver forzados a responder las preguntas que se planteaban ahí. Por eso son preguntas, porque es que no tiene sentido que vaya a pontificar sobre respuestas para todas estas preguntas. Yo creo que nos las tenemos que hacer y, sobre todo, tenemos que dirigir muy bien cuál va a ser en cierta manera, la batalla cultural que en todo momento estamos hablando a lo largo de este evento. Esa batalla cultural se tiene que resolver a unas velocidades lo suficientemente altas como para que los ganadores de esta balanza no sean los erróneos, los equivocados. Entonces, las consecuencias son una transformación total de la humanidad. Es que hay que hablar así, de la humanidad. Esas son las consecuencias directas. ChatGPT, ¿cómo delimitado está con respecto a una IA privada a la que dotas de más recursos? Siempre se dice que ChatGPT limita la computación que ofrece a los usuarios. ¿Qué inteligencia artificial recomendarías para empresas? A ver, ChatGPT es el modelo más potente que gana todos los benchmarks. Además, cuando es superado por algún open source, rápidamente los de OpenAI despliegan un modelo nuevo, más inteligente. Y OpenAI está limitado, sobre todo para los usuarios gratuitos, y hay versiones del modelo que están destiladas o simplificadas. Y lo que pasa con esos modelos es que los utilizan de manera gratuita. Y también es interesante, que esto es muy importante, parte de la gráfica que veíamos, el abaratamiento es esencial, porque de nada sirve trabajar. A veces se pone demasiado foco en el modelo más inteligente, pero no en el más barato. Y muchas veces, muchas tareas no requieren, como veíamos en la gráfica, no tienen tanta necesidad intelectual como para requerir el último modelo de gran inteligencia. El modelo más potente que hay ahora mismo a nivel de capacidades se llama O1, que está empezando a estar disponible, y es un modelo que tarda un poco en responder porque tiene un proceso de chain of thought que se llama de razonamiento intermedio, y es el modelo más potente a nivel de inteligencia. Se llama O1, y lo despliegan a través de los servicios de OpenAI y de Azure OpenAI. Ese es el modelo más potente que podéis disponer. ¿Cómo usarías el análisis que has expuesto de la situación actual y futura de la inteligencia artificial para tomar decisiones estratégicas a largo plazo para tu negocio? Nos pone el ejemplo de, por ejemplo, una plataforma de e-learning. Decisiones estratégicas utilizando directamente la inteligencia artificial. Sí. Bueno, a ver, es muy importante que nos vayamos acostumbrando. Una inteligencia artificial, cuando la prompteas, cuando la llamas por primera vez, no tiene ningún contexto de nada. Es como que acaba de nacer con muchísimo conocimiento, pero acaba de nacer, te acaba de conocer y no sabe nada. Si tú, a lo largo del tiempo, vas registrando información personal, esto hay que tener cuidado, pero bueno, información personal, tus intereses, te vas dando a conocer y tú vas generando una base de información, por ejemplo, de tu negocio, donde tú tengas información de quiénes son tus stakeholders, cuáles son tus preocupaciones, todas esas cosas que todos tenemos en la cabeza cuando estamos trabajando, si somos capaces de plasmarlas y volcarlas, son muy útiles, por ejemplo, lo que llaman los second brains. Plataformas como Notion te permiten hacerlo de manera muy organizada. Toda esa información, si tú la vuelcas sobre la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial va a estar especializada en resolver tus problemas. Y ahí está la diferencia. Ser capaces de contextualizar la IA. Eso es un ejercicio que, por ejemplo, nosotros hemos nacido ya en un mundo donde no estamos registrando, bueno, se está registrando, pero no de manera intensiva y exhaustiva, la información de nuestra vida. Pero pensad que ahora mismo una persona que nazca y empieza a grabar todo a lo largo de su vida y tuviera una base de información con todo, tendría una especie de buscador en su propia vida, y que una inteligencia artificial alimentada por esta información tendría una ventaja respecto a un humano que no hubiera estado jamás registrando nada. Eso es un tema que hay que plantear. Ahora mismo estamos en una fase de juguete, ¿no? Que es lo que os digo. Vamos a apuntar, vamos a plasmar nuestras ideas en texto y con esto alimentar a la IA para que nos personalice las respuestas. Pero, ¿qué pasaría si lleváramos toda nuestra vida registrando la información y alimentáramos a una IA con eso? Pues igual seríamos ya casi superhumanos en un sentido poco peliculero, pero muy realista. Un poco en términos también de ciencia ficción, o no, nos dicen, si ya ha habido en la historia humanos como Einstein, Heisenberg, cuya inteligencia ha sido inabarcable, ¿cómo pretendemos controlar una inteligencia todavía superior? ¿Inabarcable en qué sentido? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Supongo de entendimiento, no lo sé, sino que nos especifiquen, pero supongo que inabarcable de poder entender cada uno de los rasgos de sus inteligencias. A ver, la inteligencia que va a exhibir una inteligencia artificial va a tener una naturaleza un poco diferente. Es decir, estamos hablando de una inteligencia que va a ser más aséptica, ¿no? Y va a ser más
bueno, va a ser tan aséptica como la queramos construir, pero no tiene sentido empezar a crear inteligencias artificiales muy avanzadas, estas que decíamos que son capaces de exhibir comportamientos intelectualmente más avanzados. No tiene sentido compararlas como gente como Einstein, ¿no? O como Heisenberg o cualquier genio de lo largo de la historia. Para mí, simplemente van a ser máquinas con una capacidad de abstracción y razonamiento brutal, capaces de, por ejemplo, desarrollar formalismo matemático, resolver grandes problemas de la matemática, desarrollar, pues eso, resolución de teoremas automáticamente, diseño. O sea, van a ser herramientas que no van a tener esas mentes. Va a ser distinto. Yo creo que no es del todo comparable. Una última pregunta. ¿Sería óptimo un Estado gobernado a través de la inteligencia artificial? ¿Podría ser más objetivo, más eficiente? ¿Podría acabar con la corrupción? Hay una iniciativa, bueno, OpenAI tiene un roadmap de 5 fases y la penúltima de las fases que plantean, la cual pues está proyectada para eso, los años 30, es una fase, o incluso puede que antes, no lo sabemos, porque no son datos que tengan marcados con fechas, que plantea una cosa que se llaman los investigadores autónomos, por decirlo así. No tiene exactamente ese nombre, pero lo que valoran es la posibilidad de que la inteligencia artificial haga su propia investigación del mundo, su propia observación del mundo y con eso aprender. Esa es la fase 4 de OpenAI, la última ya es la AGI y organizaciones 100% controladas por inteligencia artificial. Si estamos ya en la fase donde la inteligencia artificial puede contrastar la información por sí misma, a diferencia de cómo funciona ahora, que los datasets son información extraída del propio conocimiento humano, generados por humanos y supervisados por humanos, si superamos esa etapa y la inteligencia artificial puede observar el mundo y hacer pensamiento crítico, emitir hipótesis, contrastar hipótesis, de alguna manera automatizar el método científico, entonces quizás las conclusiones que saquen esas inteligencias artificiales estarán menos sesgadas y en ese punto quizás estamos en la madurez suficiente como para decirle a la inteligencia artificial: yo te voy a supervisar, pero tú me vas a hacer el trabajo. Ahí es donde nos veremos en un espejo, porque igual lo que nos dice la IA no nos gusta. Pues nos quedamos con esa conclusión. Muchísimas gracias, Alejandro Prendescabo. Fuerte aplauso. Gracias.